Panolti no chime, mascuales igualaca nahuatlamachtili, neslalo tenorio, y bienvenidos, como les digo, a una lección más, a un video más de la lengua náhuatl. En esta lección hablaremos sobre la pronunciación de este idioma. Vamos a repartir este video en dos para que no se haga tan largo, debido a que tenemos que hablar mucho sobre este tema. Hablar de la pronunciación, como te digo, es un tema un poquito complicado. ¿Por qué? Porque en el náhuatl se divide en dos. El náhuatl se divide en dos, ¿sí? Uno que es el clásico y otro es el moderno o no novohispano, en otras terminaciones. El clásico es aquel que se hablaba en el siglo XV y siglo XVI, antes de la conquista de los españoles. Antes de la llegada de ellos, ese era el náhuatl que se hablaba. El náhuatl moderno que se habla hoy en día es el que se adaptó a partir del siglo XVI, ya llegaron los españoles, hasta nuestros días. ¿Por qué te digo esto? Estarás de acuerdo conmigo que en el siglo XV y siglo XVI no existían los aparatos como teléfonos celulares, computadoras, grabadoras, como lo existen hoy en día, donde se pudieran registrar los sonidos naturales, los sonidos modernos de aquella época. No existían. ¿Cómo se hacía el registro de los sonidos para que quien leyera, o como los franciscanos eran los que se encargaban de analizar, de estudiar el náhuatl, cómo le hacían ellos, los franciscanos, los monjes franciscanos, para registrar los sonidos? Pues ellos inventaron el sistema con el alfabeto que conocemos hoy en día, con las grafías, con las letras, lo adaptaron para poder demostrar y para poder expresar el sonido de cómo hablaban los nativos de aquella época el náhuatl. Con el alfabeto se hacía, pero aquí hay alguna también de las complicaciones que existen hoy en día, debido a que el español de aquella época, del siglo XV y siglo XVI, no es el español como lo conocemos hoy en día. No es así. Si tú investigas por ahí, el español que se hablaba en el siglo XV y en el siglo XVI aún no contaba con reglas gramaticales, aún no contaba con algo que hoy tenemos, que podemos consultar la RAE, Real Academia Española, nuestras reglas gramaticales, etcétera. No contaba con ello, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasaba era que ellos trataban de escribir, trataban de hacerlo, ¿y cómo lo hacían? Pues con el español antiguo. Como te digo, si tú investigas el español antiguo, te darás cuenta que incluso estás a lo mejor hasta escuchando otro español. No existía el que estábamos hablando hoy en día. El español evolucionó, el español cambió a partir del siglo XV, siglo XVI, hasta nuestros días. El español cambió, tenía ciertos símbolos. Por ejemplo, en la escritura, en ocasiones la V se utilizaba como U. Si yo quería decir, es un ejemplo, no es que sea el español. Unidad, por ejemplo, se escribía con U, con V, la U, unidad. ¿Sí? La H se escribía, no existía, era una F, ¿no? A la vez de hoja, posiblemente se decía foja. Ya viste, se fueron cambiando las maneras, las formas. Entonces, los códices que hicieron los españoles se les llama códices al compendio gramatical, a lo que hicieron, a las observaciones, a las escrituras, a como un diario que hicieron los españoles o extranjeros distintos de otro país, por supuesto, conforme a la lengua náhuatl. Observaciones, esos son códices. Los códices del siglo XVI, donde muestran lo que es la parte clásica en pronunciación, estaban escritos en el español antiguo, y por eso los fonemas iban cambiando. Y como fue pasando la historia y como fueron pasando los días, pues lógicamente la pronunciación del náhuatl iba cambiando al estudiarse, porque pasaba de los escritos antiguos. Hubo un investigador por ahí que vio los libros y ahora lo adaptó al español moderno, y otro al español moderno, y así lo fueron adaptando hasta hoy en día, y fue como se fueron cambiando ciertos fonemas. Existen los nativos, por supuesto, que hablan todavía la parte de la lengua náhuatl, y hasta hoy en día se han optado la parte clásica, se han optado en la pronunciación la parte clásica
posiblemente hasta hoy en día, pero por supuesto que ha cambiado muchísimo. Algunos de los investigadores que hemos visto y que algunos hasta como que se dicen y contradicen, por ejemplo, tenemos a Thelma de Sullivan, que él dice en su escrito, en su compendio gramatical de la lengua náhuatl, que son 20 sonidos en la lengua náhuatl. Y Remy Simeón dice que son 13 sonidos en la lengua náhuatl. Y la Secretaría de Educación dice que son 18. Entonces, se pueden contradecir, ¿sí? Pero son muy buenos compendios. Incluso yo te los recomiendo. Thelma de Sullivan, compendio gramatical de la lengua náhuatl, y gramática de la lengua náhuatl de Remy Simeón. Te los recomiendo muchísimo, ya que ellos fueron también parte de esta investigación y quienes hicieron sus escritos, sus compendios, para poder mostrarnos y poder aprender parte de la gramática. Lamentablemente no hay mucho autor mexicano. ¿Por qué? Porque en aquella época, pues, no había mexicanos. Tal vez sí había, eran los mexicas y aztecas y los demás, todo lo que estaba ahí, ¿sí? No había mexicanos, los que habían eran extranjeros, por eso es que hay más códices, por eso es que hay más compendios de extranjeros, lamentablemente. Hay de franceses, hay de italianos, hay de ingleses, o sea, hay diferentes códices que escriben y muchos dicen, no, es que la pronunciación correcta son 18 sonidos que utiliza la lengua náhuatl, que son 15, que son 20. En sí, observando, diciendo, en 1940 el Consejo de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional Indigenista de México elaboró y aprobó un alfabeto fonético. Pero, atención, ahí está, pero, atención, en este alfabeto, ahí repito, alfabeto fonético, como su nombre lo dice, es un alfabeto fonético. Este alfabeto era un sistema, o es un sistema útil y exacto para decir y escuchar y hablar la lengua y saber pronunciarla, pero el uso de signos que contenía este alfabeto dificultaba la escritura. Era muy difícil de escribirse y ahorita voy a mostrar algunos símbolos. Tanto de la parte que ya si existían las máquinas de escribir, que ya lo hacían, antes no existían las computadoras, en las máquinas de escribir era muy difícil representar los sonidos en la lengua náhuatl con estos símbolos. Ya hay un instituto aprobó y elaboró un alfabeto fonético para poder escribirlo. Repito, es alfabeto fonético, no el alfabeto que conocemos, no el ABC. ¿Cuál es el alfabeto fonético? Tú lo ves aquí en esta tablita donde dice fonemas. Estos que ves aquí es el alfabeto fonético, ¿ok? Con el cual se representan los sonidos de la lengua náhuatl. Y no solo también los sonidos de la lengua náhuatl, sino también de distintos idiomas. Este alfabeto fonético, algunos no lo confundan con el International Phonetic Alphabet, que es el IPA, es otra onda, que nos entendemos los que somos profesores de idiomas. Este alfabeto, el Consejo de Lenguas Indígenas, dijo, vamos a ocupar este alfabeto para pronunciarlo. Pero como pueden ver, por ejemplo, este símbolo no existe en una máquina de escribir, no existe en una computadora, tal vez existe por ahí buscando en el sistema, pero es muy difícil de escribirlo, ¿no? Había otros, por ejemplo, este sonido, una S con algo para arriba y la cedille, o sea, no existía. Era complicado escribirlo, tal vez a mano, pero a máquina, que era lo más factible a distribuir algún objeto o algún libro en máquina, a escribirlo, no se podía. Entonces el compendio desde hoy en día adaptaron pues ya la parte clásica del alfabeto, el alfabeto español, el alfabeto europeo se adaptó para representar esos sonidos. ¿De acuerdo? ¿Cuántos sonidos supuestamente existen en la lengua náhuatl? Aquí es dependiendo del autor, 18, 13, 15, algunos dicen que son 20, etcétera. La Secretaría de Educación Pública creo maneja solo 18. En realidad, buscando compendios, el que más se acerca es a una revista, ¿sí? A ver, se las muestro, a ver si puedo mostrárselas en este momento. Una revista filológica, se los pongo aquí, se las muestro, ¿sí? Aquí está. Una revista de la UNAM. La UNAM muestra revistas filológicas. Nueva revista de filología hispánica. Este fue un tomo de 1998.
los pueden encontrar en internet, por supuesto, que son distribuidos por la UNAM. Son revistas. En esta revista filológica marca la fonología de la lengua náhuatl. Así la pueden encontrar. Revista filológica, ¿no? Filológica, perdón. Aquí está. Nueva revista de filología hispánica. Así la pueden encontrar. En internet es muy conocida esta. Y esta fue la que se acercó. Dice: el español y el náhuatl están en una situación de contacto desde el siglo XVI. Ahí está, o sea, y a partir del siglo de la conquista, el español, el náhuatl incluso ha adaptado fonemas en español. Ha evolucionado y con eso no se enojen. En el estudio de las vías de adopción de las palabras del náhuatl en español, es muy importante tener en cuenta que, según ha demostrado Lastra en sus trabajos, ¿quién es Lastra? A ver, aquí, Lastra de Suárez, el náhuatl de Texcoco en la actualidad, en UNAM, México, 1980. Ahí pueden ustedes consultar esta bibliografía, pero vamos a lo que continúa. En general, la estructura de la lengua no ha cambiado mucho desde el siglo XVI, o sea, no ha cambiado. La fonología es prácticamente la misma. En este sentido, sabemos que el náhuatl tiene 23 fonemas, 8 vocálicos, A. Si te parecen raros, ¿por qué 8 vocálicos? Los dos puntitos como que marca un poquito más extenso el sonido. A. Una cosa es A y otra cosa es A, I, etc. Y 15 consonánticos, que aquí están los consonánticos, y si, como puedes ver, hay algunos bien raros como los que están aquí, cómo escribirlos, ¿no? Pero son sonidos que se han adaptado. Esos sonidos, te muestro acá, se adaptaron con el uso del alfabeto. El alfabeto que conocemos hasta nuestros días. Antes, en el alfabeto de español, en el español del siglo XVI, existía esta cedilla. Sí, existía. Ahora ya no, ¿verdad? Incluso hace poco se eliminó la che, la doble L, etcétera. Ciertas letras se eliminaron del alfabeto y así va cambiando. Lo mismo pasa con la lengua náhuatl. El sonido, la pronunciación va adaptándose, va creciendo, se va evolucionando, y con eso no te enojes. Si pasó con el español, si pasó con el alemán, si pasó con el inglés, si pasó con la mayoría de idiomas que evolucionaron. Si tú buscas la mayoría de idiomas, en el siglo XV, siglo XVI, se hablaban distinto a como lo conocemos. Lo mismo pasaría con la lengua náhuatl. Si no nos hubieran conquistado los españoles aquí, o si no hubieran venido a México a conquistar, y la lengua oficial sería la lengua náhuatl, créanme que hoy en día se hubieran cambiado muchos más fonemas, créanme. Como pasó con el español, así hubiera pasado con la lengua náhuatl, y no solo con la lengua náhuatl, sino con todas las lenguas que están alrededor, no sea maya, sea zapoteco, sea lo que sea, tarahumara, hubieran evolucionado en distinta manera. Ha adaptadose, ha tenido aún su manera clásica, gracias a los escritos que hicieron investigadores, gracias a los compendios que hoy hacen investigadores como Miguel León de Portilla, que es uno de ellos, recientemente falleció, pero él hizo muchos aportes en la investigación sobre la lengua náhuatl. Y lo que ocupaban muchos de ellos era la parte clásica, el alfabeto clásico, ¿sí?, que es lo que vamos a hablar más adelante, pero ya distintas variantes han optado otros estilos de sonidos, ¿de acuerdo? En el próximo video te voy a mostrar cuáles son las letras que se utilizan para escribir y pronunciar la lengua náhuatl. Solo quédate con esto. De acuerdo a la revista filológica, el náhuatl tiene 23 sonidos, 8 vocálicos y 15 consonánticos. ¿Cuáles son los vocálicos? Los que te había mostrado, y los consonánticos, las consonantes. ¿Sale? Bueno, pues en este video recuerda suscribirte si quieres ver más videos de esta lengua y de los otros idiomas que también manejamos aquí en KernUp. Suscríbete y activa la campanita. Recuerda, aquí estamos, búscanos aquí en YouTube y activa la campanita. Búscanos como KernUp, somos los únicos que estamos compartiendo de esto. Y también búscanos en Facebook, ¿de acuerdo? Dale like, sigue nuestra página y búscanos en Instagram para que puedas saber todo lo que vayamos publicando. Y ya sabes, comparte tu variante. Si por ahí conoces algún tema, un dato curioso por ahí, compártelo aquí en un comentario y aparecerá en nuestro próximo
video. Y por supuesto te seguimos invitando, también tenemos curso del náhuatl. Para esto únete a él, búscanos en Facebook, ahí mándanos un mensaje en Facebook y decir, te vi en los videos, te vi en el video, quisiera saber sobre el curso de náhuatl, cuándo inicia, cómo puedo entrar, y ahí te damos información, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería todo por hoy, nos estamos viendo en el próximo video.